El ex concursante de Gran Hermano se ocultaba en una masía de Anoia, sellada con dobles persianas, de la que jamás salía ni se asomaba siquiera a la ventana. Su padre, su hermana y su cuñado le llevaban la comida y su novia lo visitaba a veces. Tenía una cinta de andar y una bicicleta estática. Carlos Navarro el Yoyas ha sido enviado a prisión tras su detención. Eran las 6 de la mañana cuando un escuadrón de mozos de escuadra y policías nacionales echaban la puerta abajo de la masía de Anoia donde se ocultaba Carlos Navarro el Yoyas, ex concursante de Gran Hermano y buscado por los agentes desde noviembre de 2022 para ingresar en prisión por condenas que suman casi 7 años, maltrato habitual a su expareja, Faina Bettencourt, lesiones, amenazas y vejaciones, entre otras. Se había escondido como pocos asesinos y violadores. Jamás lo hemos visto en los meses de vigilancia, ni siquiera se asomaba por las ventanas. Y por las noches no se filtraba luz desde dentro de la casa, explican a veces fuentes de la investigación nada más poner a disposición del juzgado de Igualada al detenido. El Yoyas dormía semidesnudo cuando los agentes han irrumpido en la casa. Si hubierais llamado a la puerta, os habría abierto, les ha dicho. Ni se ha resistido ni ha querido hablar más. Está delgado y demacrado, consecuencia del año y medio largo que lleva ocultándose. Su única compañía era una bicicleta estática y una cinta para andar. La vivienda estaba hecha unos zorros, sucia y con restos de latas y comida, tirados aquí y allá. La casa estaba sellada. Las ventanas permanecían siempre cerradas, con una doble persiana para que no se filtrara luz ni de día ni de noche. Por dentro tenían estores y estos a su vez habían sido tapados con una lona gris oscura. Un camuflaje perfecto, en medio de una finca donde había 2 perros grandes de los que se ocupaban otras personas. La clave para dar con él, aunque de forma indiciaria, ha sido su familia. Su padre, su hermana y su cuñado se repartían la tarea de llevarle víveres, grandes compras, muchas en bolsas del Mercadona, de cuando en cuando. También le ha visitado su novia actual en alguna ocasión. Entraba con llave, pasaba varias horas y luego se marchaba. Ni un ruido ni una pista. Alrededor hay otras masías, pero todas con extensiones de terreno alrededor, de espaldas a miradas ajenas. Hemos vigilado a asesinos y violadores con condenas de 25 años y este los ha superado en el camuflaje. Se escondía casi como el pollo Carvajal, dicen fuentes de la investigación. Están convencidos la policía y los mozos de que Navarro ha rotado por varios escondites desde que una juez de Las Palmas dictó orden de busca y detención en noviembre de 2022, siempre con cobertura familiar. La masía en la que estaba es de un amigo. Probablemente sabía también quién se escondía en su casa. La juez de Las Palmas, tras recabar el equipo conjunto de localización numerosos indicios, autorizó la entrada y detención, pero no el registro. No era necesario, dado que Navarro ingresará directamente en prisión por las condenas firmes que acumula por el maltrato habitual a su ex Faina Bettencourt. El juzgado de lo penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictó un auto en el que decretaba la búsqueda y captura de Navarro para su ingreso inmediato en prisión tras desatender el requerimiento del Juzgado de Paz de Vilanova del Camí, Barcelona, del 14 de noviembre de 2022 para ingresar voluntariamente en prisión. Tras escapar de la justicia, se dedicó a ofender y atacar a su expareja y a burlarse del sistema que le perseguía. Los agentes se lo tomaron como una ofensa a la ley y fueron a por él. Todos reconocen que se lo ha puesto difícil. Ni teléfonos, ni tarjetas, ni asomar la cabeza, ni una sola imagen, que es uno de los indicios que suelen aportar a los jueces cuando se busca a un huido. Su imagen chulesca y provocadora que todos tenían en la retina, se desplomó en cuanto le vieron esta madrugada. Servil, muy delgado, demacrado por la falta de luz y aire, el equipo conjunto de mozos y policía ha funcionado como un reloj. La ofensa, sobre todo a Faina, ha terminado. Navarro ya ha sido enviado a prisión por el juzgado de guardia de Igualada. Igual que a muchos traficantes les delatan sus relaciones amorosas, a Carlos Navarro, el Yoyas, lo destapó sin querer su pareja y su propia familia. Los mozos de escuadra tienen el convencimiento de que el mediático concursante de unas de las primeras ediciones del reality televisivo Gran Hermano no se ha movido de la urbanización del Espinedes del Armengol, en el interior de Cataluña, en el año y medio que ha permanecido fugado de la justicia para no cumplir la condena por maltratar a su expareja y madre de sus 2 hijos, Faina Bettencourt. Para encontrar la ubicación exacta, han seguido los pasos de su entorno.
Unas veces, entraban con su propia llave a la casa, dejaban algo y se iban, explica el sargento de los Mossos Ignasi Farré. En otras, se pasaban 7 horas dentro, como vieron hacer a su padre, o 4 horas, como observaron a su novia. Ha estado 1 año y medio encerrado, asegura el mando del que depende el Grupo de Recerca Activa de Fugitius, GRAF, de los Mossos, que asegura que en todo ese tiempo no le han visto, ni una sola vez. Navarro ha permanecido, confinado, en un pequeño comedor de 30 metros cuadrados, sin usar ninguna otra estancia, más allá de una pequeña parte de una cocina y un baño. Para evitar que ni siquiera saliera luz del interior, tenía tapadas las ventanas con doble cortina. Todo por mantener su cruzada contra la justicia y no entrar en prisión. Nos hemos encontrado a una persona cansada, demacrada, muy delgada, muy blanca y muy dejada, ha definido el responsable policial, sobre el detenido, después de una investigación conjunta con la Policía Nacional en la que asegura que han currado como bestias. En los 19 meses de búsqueda, los Mossos han monitorizado 3 casas distintas. Cuando se veía presionado, se movía, explica Farré, que insiste que no ha salido nunca de la urbanización. Como otros condenados, Carlos Navarro decidió no cumplir con la orden judicial de entrar en la cárcel en noviembre de 2022, sentenciado a 5 años y 8 meses de cárcel por un delito de maltrato habitual, 4 de lesiones y 2 delitos de vejaciones y amenazas contra Bettencourt, y en presencia de sus hijos. El foco mediático se lo puso él mismo, en una entrevista con El Mundo, en la que defendió su inocencia y dejó claro que no iba a entregarse. Ahí comienza su cruzada, explica el sargento, que asegura que ya entonces le ubicaron en la urbanización del municipio de la Torre de Claramunt. Pero se llena de periodistas que dicen que saben dónde está, y Navarro inicia su política de ocultación. Se deshace de su teléfono, de sus tarjetas, y, con el asesoramiento de un familiar que había sido policía, desaparece. La gente decía verlo, pero cuando lo comprobábamos, no había ningún testimonio directo, ni imágenes, cuenta el sargento. Los Mossos hablaron con la familia para que le convenciese de ingresar en prisión. Y ante la negativa de Navarro, buscaron lo más sencillo, a quién le da cobertura, quién le lleva comida. Siguiendo los pasos de su padre, sus hermanas, su cuñado y su novia, ubican la vivienda donde fue arrestado el miércoles. Es una casa donde había vivido anteriormente la familia, explica, sobre unas vigilancias muy complicadas, en una urbanización donde todo el mundo se conoce. La búsqueda se intensifica en el último mes, mañana, tarde y noche, con el objetivo de lograr la autorización judicial para entrar en el domicilio, a pesar de que no tengan ni una foto de él en el interior. Sustentan la petición en el trasiego de personas a la vivienda, sin que ninguna de ellas viva allí. Y en anécdotas como las 16 bolsas de la compra que dejan dentro, o una airfryer y una bolsa de patas congeladas. En total, le dan cobertura a unas 5 personas sin las que no habría sobrevivido, asegura Farré. La detención el miércoles fue relativamente sencilla. Los Mossos y la policía reventaron la puerta mientras Navarro hacía fuerza para que no entrasen. Pero una vez en el interior, les detalló con una pequeña chulería de la casa: si hubieseis llamado al timbre, os habría abierto, les dijo. Desde entonces está en prisión en Brians 1 cumpliendo pena por maltratador. Carlos Navarro, conocido como El Yoyas, fue condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria a 5 años y 8 meses de cárcel por violencia de género contra su expareja Faina Bettencourt y maltrato a sus 2 hijos menores. Tras 19 meses huyendo de la justicia, el ex concursante de Gran Hermano fue detenido el pasado miércoles en la localidad catalana de La Noia y trasladado a la cárcel de Brians 1 de Barcelona. Esteban Gómez, abogado de Navarro, atendió a los medios y aseguró que tras huir de la justicia, su condena se verá afectada. Es un auténtico desastre porque ahora estaría contemplando un primer permiso para Navidad, habiendo cumplido 2 años de 5. El letrado ha explicado que, tras visitar a El Yoyas, le ha notado muy bien de ánimo, e incluso hizo alguna broma: tenía que haber venido antes porque se come mejor aquí que en la mili. El Yoyas, detenido ayer en la Masía de La Noia, Barcelona, se encuentra ya en prisión. Según ha dado a conocer su abogado, Esteban Gómez, cree que lo podrían trasladar a la cárcel de Brians 2 para cumplir su condena pendiente de 5 años y 8 meses. Además, ha señalado ante los medios de comunicación que la huida ha sido un
auténtico desastre, y no tendría que haberlo hecho de esta manera. El abogado ya ha podido hablar con su cliente sobre sus primeras horas en prisión. Carlos Navarro, conocido como Elioyas, fue detenido ayer por los agentes de Grupo 2 de fugitivos de la Policía Nacional en la Masía de la Noia, Barcelona. El exconcursante de Gran Hermano huyó en noviembre de 2022 de la justicia tras ser condenado a 5 años y 8 meses de prisión por maltrato hacia su exmujer, Faina Bettencourt, y sus hijos. Desde entonces, el hombre permanecía en busca y captura mientras que se escondió durante casi 2 años en una casa de Anoia. Elioyas había convertido el domicilio un fortín para no ser descubierto. Había cubierto las ventanas con lonas oscuras y mantenía siempre bajadas las persianas para no levantar sospechas entre los vecinos de la zona. A la vivienda acudían habitualmente su hermano, su padre y su novia para suministrarle comida y bebida y que no tuviera que salir a la calle en ningún momento. Según ha trascendido, Carlos estaba semidesnudo y desmejorado cuando lo encontraron en el interior de la vivienda. Tal y como ha señalado el jefe de la sección de fugitivos en El Mundo, Elioyas se escondía, como un grandísimo fugitivo. Tenía un sistema de bloqueo para que nadie pudiera entrar y ha sido necesario llevar un mecanismo especial para reventar el sistema. Cuando ha visto que lo estábamos consiguiendo, ha empezado a empujar para que no accediéramos, señala el agente. Aún así, cuando la policía consiguió entrar a la casa, Elioyas señaló que si hubieran llamado al timbre habría salido. Intentó ponerlo difícil y en la vigilancia que realizamos no le llegamos a ver. Reunimos los indicios suficientes, los pusimos en la mesa de la juez y ella los compartió. Por eso, ejecutamos la operación, ha explicado en El Mundo el jefe de sección de fugitivos. En el operativo policial participaron, al menos, 5 vehículos que bloquearon la carretera. En la operación han participado más de 30 efectivos de diferentes servicios entre los que se encuentran el Grupo de Búsqueda Activa de Fugitivos, GRAF, Arro y Unidad Canina. Algunos de los agentes que irrumpieron en la vivienda de Elioyas iban armados y protegidos con cascos y chalecos antibala, ya que no sabían con qué se iban a encontrar en el interior. En el momento del arresto, que ha compartido por la Policía Nacional en redes sociales, se puede ver a Carlos Navarro cooperando y sin oponer resistencia. El detenido ya ha ingresado en la prisión de Brians 1 de Barcelona donde tendrá que cumplir, al menos, la condena impuesta de 5 años y 8 meses de cárcel. Además, su inminente fuga le podría acarrear hasta 1 año más de prisión extra como un agravante en el cumplimiento de la condena. Desde que ha entrado en prisión, Carlos Navarro ha podido hablar con su abogado que ha calificado la huida de auténtico desastre. No tendría que haberlo hecho de esta manera, señalaba Esteban Gómez ante los medios de comunicación. Tal y como ha expuesto Informativos Telecinco, Elioyas no se ha mostrado demasiado disgustado en prisión. Si lo se vengo antes, se come mejor aquí que en la mili, ha señalado su abogado Esteban Gómez en palabras de Carlos a Telecinco. Gómez ha señalado que, de no haberse fugado, en Navidad, ya podría estar de permisos. También ha señalado que el Tribunal Constitucional, TC, ha admitido a trámite 2 recursos que han presentado con relación a la condena que recibió su cliente. A pesar de todo, el abogado de Elioyas ha señalado que sigue defendiendo su inocencia. Esteban Gómez sostiene que el relato de malos tragos figura en un cuento que la exmujer de Carlos escribió antes de que ocurrieran los hechos. Además, defiende que no pudo tener acceso a esta información durante el juicio y, después, la justicia no le ha permitido presentar dicha información. Esteban Gómez ha expuesto la preocupación que sentía por su cliente cuando lo separaron de sus hijos, ya que tenía indicios de depresión, y, sin ellos se quería morir. Según cuenta, esto podría haber motivado su huida. El abogado sostiene que, tras su arresto, seguirá en Barcelona. Con la sentencia firme creo que pasará a Brians 2. La pena la cumplirá en Cataluña, no se va a ir a Canarias, señala. Carlos Navarro, Elioyas, fue detenido este miércoles a las 6 de la mañana en la localidad catalana de La Noia tras 19 meses huido de la justicia después de ser condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria a 5 años y 8 meses de prisión por violencia de género contra su exmujer, Faina Bettencourt, y maltrato a sus 2 hijos menores. A mediodía, tras ser puesto a disposición judicial, el ex Gran Hermano ingresó en la cárcel de Brians 1 de Barcelona, y horas después recibió la visita de su abogado, Esteban Gómez,
que atendió a los medios de comunicación a las puertas del centro penitenciario tanto a su llegada como a su salida, y reveló cómo se encuentra Elioyas. Como admite, el hecho de que su cliente haya estado en busca y captura casi 2 años le afectará en su condena, que se verá ampliada por quebrantamiento de la pena. Es un auténtico desastre porque ahora estaría contemplando para Navidad quizás un primer permiso, habiendo cumplido 2 años de 5. Su apuesta era de estar escondido en el bosque, pero yo no puedo validar eso, reconoció y apuntó como causa de la decisión de huir a una depresión por el hecho de no poder ver a sus hijos y a la desesperación más absoluta por no poder ponerse en contacto con ellos. Esto es la muerte civil y a este hombre ya le da todo un poco igual, señaló y tildó de tontería su decisión de desaparecer en lugar de afrontar su condena. Sin embargo, como explicó, durante el tiempo que Elioyas ha estado fugado, él ha seguido trabajando y, convencido de su inocencia, apuntó que espera tener éxito en los 2 recursos que tienen presentados en el Tribunal Constitucional. Tras su visita al Elioyas, Esteban Gómez reveló que le ha visto, muy bien de ánimo, mucho mejor, e incluso le hizo una broma: caray, tenía que haber venido antes porque se come mejor aquí que en la mili. Ya tenía los vales de tabaco, una muda para él. Y entonces le he visto animado. Y bueno, a armarse de paciencia, espero que aquí se adapte rápidamente porque claro, ahora empieza a cumplir. Cuando alguien se distrae el tiempo pasa rápido, no. No tendría que haberlo hecho de esta manera, pero ya sabemos lo que hay, concluyó. En su nueva vida como recluso, Navarro se ha mostrado, de buen ánimo, y con apetito, y no parece los escabrosos sucesos que le han llevado a estar entre rejas hayan hecho mella en su carácter. Más bien al contrario, según ha relatado su abogado, Esteban Gómez. Elioyas fue detenido el miércoles 26 de junio a las 6 de la mañana en la localidad catalana de La Noia, donde se escondía tras pasar año y medio en busca y captura después de ser condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria a 5 años y 8 meses de prisión por violencia de género contra su exmujer, Faina Bettencourt, y maltrato a sus 2 hijos menores. Carlos y Faina se conocieron durante la participación de ambos en la segunda edición del reality de Telecinco, Gran Hermano. Allí el ahora detenido protagonizó algunas escenas de violencia que le valieron la expulsión inmediata del concurso. En su primera visita a Elioyas, en prisión, su abogado ha admitido que su huida no es nada bueno para su condena, que se verá ampliada por quebrantamiento de la pena. Es un auténtico desastre porque ahora estaría contemplando para Navidad quizás un primer permiso, habiendo cumplido 2 años de 5. La apuesta suya era de estar escondido en el bosque, pero yo no puedo validar eso. Sobre su estado de ánimo, el abogado se ha animado incluso a contar la broma que el detenido ha gastado al decir: caray, tenía que haber venido antes porque se come mejor aquí que en la mili. El abogado justificaba la decisión de Carlos de huir por depresión, al enterarse de que por sentencia no podría volver a ver a sus hijos. Esto es la muerte civil y a este hombre ya le da todo un poco igual, ha argumentado para justificar su evasión. Además ha revelado que le he ido a ingresar dinero del peculio de parte de la familia, pero bueno, aquí ya es que te atienden. Ya tenía los vales de tabaco, una muda para él. Y entonces le he visto animado. Y bueno, armarse de paciencia, espero que aquí se adapte rápidamente porque claro, ahora empieza a cumplir. Cuando alguien se distrae el tiempo pasa rápido, no. No tendría que haberlo hecho de esta manera, pero ya sabemos lo que hay, ha concluido. Los familiares, su padre y su novia, destaparon el escondite de Carlos Navarro, alias Elioyas, provocando su detención. La policía los grabó entrando y saliendo de ese chalet donde se escondía llevando comida y sacando la basura pese a que él ni siquiera salía al jardín. En ese escondite, que es la casa de unos amigos de sus padres, es donde el exconcursante de Gran Hermano se encontraba huido de la justicia desde 2022 y que ha sido detenido este miércoles por violencia de género. En unas imágenes, se ve como una mujer entra en la vivienda. Ella es Sonia, la pareja actual de Elioyas y la persona que llevó a los mozos a la puerta de su escondite en Barcelona. También le delataron las visitas de su padre, de su hermana y de su cuñado, que no sabían que estaban siendo vigilados y fotografiados por los agentes de la investigación. Vieron cómo le llevaban comida y le recogían incluso la basura. Así lo detallan los mozos en un comunicado: no se ha visualizado al fugitivo ni a un tercero salir al exterior para deshacerse de basura,
que evidencia que el fugitivo no saldría al exterior ni a tirar la basura. Elioyas vivía con las ventanas tapadas y no salía para nada, ni siquiera al patio trasero de la casa. Desde el mes de mayo, los mozos han permanecido horas y horas vigilando, esperando el error de Carlos Navarro. Pero tras un error, viene otro. Los investigadores observaron que el consumo de luz, que estaba pinchada, confirmaba que, aunque era una casa deshabitada, había gente, comida, basura y luz. Unas pautas que se iban repitiendo constantemente y donde todos esos indicios apuntaban a que en esta casa era donde se escondía Elioyas. Los mozos sabían perfectamente que su objetivo estaba dentro de la casa y que era cuestión de tiempo que el juez aceptara derribar la puerta y entrar. Llevaba meses escondido en esa masía. Estaba enzulado como en un zulo, resumen los investigadores. Sin salir a la calle, ni asomarse a las ventanas, forradas con dobles persianas. Tanto, que los agentes del GRAF de los Mossos d'Esquadra como los policías de la sección de localización de fugitivos que lo buscaban no sabían con seguridad si estaba dentro. Nadie abría la puerta. Así que los agentes del GOIT se acercaron para tirarla con la eficacia habitual. Fue cuando, al otro lado, dentro de la casa, sintieron que alguien hacía fuerza y empujaba, trataba de resistir. De tal manera que, según los testimonios recabados por este vertical de sucesos e investigación, cuando la puerta se vino abajo cayó sobre Carlos Navarro, alias Elioyas desde su paso por Gran Hermano, que se hizo daño y tuvo que ser atendido por un médico. Recuperado, ya detenido, se dirigió a varios de los policías que le habían encontrado después de 19 meses fugitivo, tras ser condenado por malos tratos. No habló mucho, pero sí dijo, ¿quién se ha chivado? ¿Quién cojones se ha chivado? Ayer la juez ordenó su ingreso en la cárcel de Brians 1, en Barcelona, para empezar a cumplir los casi 6 años de condena que tiene pendientes. Delante de los policías que le esposaban, Carlos Navarro buscaba un chivato, el responsable de que la policía y los Mossos d'Esquadra hubieran dado con él. Estaba seguro de que no había cometido ningún error. Creía que había sido un fugitivo duro, escurridizo. Pero, aunque nadie le delató, sí cometió algunos fallos. Su primer error de fugitivo fue conceder varias entrevistas a diferentes medios de comunicación después de fugarse. En ellas, no se arrepentía de nada y decía ser inocente. En la última, en noviembre de 2023, Elioyas llegaba incluso a pedir el indulto, aludiendo a políticos independentistas catalanes condenados. Parecía que se reía de la justicia, y también que se reía de las víctimas, su exmujer, Faina Bettencourt, a la que conoció en el reality Gran Hermano, y sus 2 hijos, asegura un investigador del grupo de localización de fugitivos. Esa arrogancia hizo que pasara a ser objetivo de ese grupo de élite policial, acostumbrado a perseguir a asesinos, violadores en serie, pederastas y criminales de guerra. Comenzó entonces una operación policial bautizada como Operación Bosque, el mismo nombre de uno de los títulos de una de las entrevistas que concedió Elioyas. Durante estos meses, agentes de fugitivos de policía y de Mossos buscaron, primero, el lugar más posible donde pudiera ocultarse. Así localizaron la masía, supuestamente vacía, en una urbanización de la Torre de Claramunt, un pueblo de la comarca de Anoia, en la provincia de Barcelona. Nadie conseguía captar una imagen de Elioyas dentro de la casa. Durante estos meses, eso sí, los investigadores comprobaron que varias personas, como el padre del fugitivo y otro familiar suyo, entraban en la masía con grandes bolsas de un centro comercial llenas de comida y bebida. También acudió a la masía en varias ocasiones una mujer, que averiguaron que mantenía una relación con Elioyas. Los agentes, camuflados en las cercanías de la vivienda, comprobaron que, en sus visitas, la mujer pasaba un par de horas en la casa y luego se iba. Fotografiaron las entradas y salidas de quienes acudían a la casa. Pero no había ni rastro de Elioyas. En los últimos meses no ha salido de allí, apunta uno de los investigadores. Ni siquiera al patio a dar de comer a sus perros, añade. Navarro tomaba medidas de seguridad, muy severas, para no ser detectado. Había tapado las ventanas con forros negros. Dentro de la casa tenía instaladas unas luces naranjas para ser lo más discreto posible y que no saliera ninguna luz al exterior. Pese a todas esas medidas de seguridad, con todos los indicios que habían recogido, sabían que había alguien dentro de la casa. Los policías apostaron a que tenía que ser Elioyas. No estaban seguros.
Cuando llamaron a la puerta no sabían lo que iban a encontrar. Cuando la iban a derribar, sintieron a Elioyas empujando hacia afuera y luego cayendo al suelo, con la puerta, sin entender lo que había pasado. ¿Quién se ha chivado? Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a Carlos Navarro, más conocido como Elioyas, que se encontraba en busca y captura desde el 25 de noviembre de 2022 tras ser condenado por maltratar a su expareja Faina Bettencourt. Pero, ¿quién es Elioyas? Natural de Barcelona, Carlos Navarro saltó a la fama en el año 2001, cuando entró a formar parte de la segunda edición del reality emitido en Telecinco Gran Hermano. Sin embargo, fue expulsado disciplinariamente 18 días después del comienzo del programa, convirtiéndose así en el primer participante de la historia al que se le tuvo que aplicar el protocolo por su comportamiento violento con Faina Bettencourt y otros compañeros dentro de la casa. Sin embargo, pasado el concurso, ambos empezaron una relación. No fue hasta 2017 cuando Faina lo denunció por primera vez, y en diciembre de 2020, Navarro era condenado por el juzgado de lo penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria a 5 años y 8 meses de cárcel, a 4 años sin poder comunicarse con sus hijos ni acercarse a menos de 500 metros de ellos, a la inhabilitación del derecho a la patria potestad durante ese mismo periodo de tiempo y a la prohibición de comunicarse o acercarse a Faina Bettencourt a menos de 500 metros durante 6 años y 3 meses. Sin embargo, Elioyas recurrió la sentencia a la audiencia provincial. El 3 de junio de 2021 se emitió una nueva sentencia en la que se desestimó el recurso de apelación y entonces la defensa solicitó la sustitución de la pena de prisión por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Poco después, el 20 de abril de 2022, la petición fue desestimada y se le instó la pena de prisión obligatoria. En ese momento, Navarro presentó una querella contra su expareja por un presunto delito de falso testimonio y el 2 de octubre de 2022 se falla que no es admitida a trámite. Un mes más tarde, el 15 de noviembre, se solicita el ingreso en prisión de Elioyas en un plazo de 6 días hábiles. Al día siguiente, su abogado pide su absolución ante el Tribunal Supremo pero, antes de emitir el fallo y al cumplirse 10 días desde la ejecución de la orden, se decreta la busca y captura a todas las fuerzas de seguridad del Estado el 25 de noviembre de 2022. Desde entonces, el exconcursante se encontraba fugado. Durante su etapa a la fuga, Navarro se puso en contacto con el diario El Mundo para conceder una entrevista en diciembre de 2022, en medio de un bosque perdido y con una camiseta con un mensaje contra la ley contra la violencia de género, tal y como afirmaba entonces el diario. En ella, Navarro se describió como un cabeza de turco condenado por una ley injusta e inconstitucional que, entre otras cosas, a los hombres nos mata civilmente como padres. En 2019, Carlos Navarro Elioyas aspiraba a convertirse en alcalde de la localidad barcelonesa de Vilanova del Camí. Se presentó a las elecciones municipales y logró 339 votos como representante del partido Decide, Derecho, Ciudadanía y Democracia. Años antes, entre 2010 y 2012, Navarro se unió a la formación Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. En este periodo, Elioyas participó en diferentes mítines y actos públicos, incluyendo spots electorales. Tras su paso por Gran Hermano, Elioyas fue uno de los personajes más perseguidos por las cámaras para colaborar en programas de televisión. Pasó por Crónicas Marcianas como tertuliano, donde se mostraba con un carácter agresivo hacia los invitados, ganándose el apodo de Yoyas por la frase amenazante que pronunciaba: "Le voy a dar 2 yoyas que le van a temblar las orejas". También participó en otros programas de A3 Media, como Salvados, al igual que en espacios de Mediaset como No te olvides de Cazamariposas. suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.